Bienvenidos a la segunda parte del tour por las instalaciones e instrumentos de la División de Ciencias Geológicas y Planetarias de Caltech. No es casualidad que este tour comience en los laboratorios de espectrometría de masas, pues Caltech tiene una larga historia asociada a estos instrumentos. En 1953, el geoquímico de Caltech, Clair Patterson, utilizó un espectrómetro de masas para determinar la composición de los isótopos de plomo en un meteorito y así calcular por primera vez la edad de la Tierra en aproximadamente 4.600 millones de años. Todos los cilindros de gas que ustedes acaban de ver son utilizados en al menos 3 laboratorios de esta área y son necesarios como gases de referencia o transportadores para los iones que mide el espectrómetro de masas. Es necesario en este punto hacer un paréntesis para explicar cómo funciona este instrumento tan relevante para la historia de la geoquímica en Caltech. Dentro de un espectrómetro de masas, el paso inicial es convertir muestras sólidas de gas dentro de un horno de combustión. Posteriormente se utiliza un haz de electrones u otra fuente para convertir ese gas a iones, por ejemplo, quitándoles un protón para que queden con carga negativa. Esto permite que estos iones puedan ser acelerados al ser expuestos a una corriente eléctrica en un vacío. Posteriormente, un imán genera un campo magnético que va a alterar las trayectorias de estos iones dependiendo de su relación carga-masa. Los iones más pesados son más difíciles de mover y por esto sus trayectorias van a presentar una menor desviación. Por el contrario, los iones más ligeros van a presentar una mayor desviación. Finalmente, cada uno de estos iones es detectado por un detector diferente y de esta manera se pueden colectar los conteos de cada tipo de ion que alcanza el detector. Las aplicaciones de la espectrometría de masas incluyen determinar la composición de una muestra pura o de una muestra en la que tenemos mezclas de distintas moléculas. En este caso vemos un ejemplo para el dióxido de carbono. Si conocemos cuáles son los iones principales en los que la molécula se va a fragmentar, podemos predecir cuál va a ser su espectro y de esta manera generar una biblioteca que nos permita identificar compuestos en muestras en las que no conocemos la composición. Otra de las posibles aplicaciones, como mencioné en un video anterior, es determinar la relación de isótopos o isotope ratio en inglés para una muestra en particular. En el caso del ejemplo del video anterior, se podría detectar la proporción de carbono 13 en relación con el carbono 12 en una muestra. A continuación les voy a mostrar una variante de esta técnica que se denomina isótopos agrupados o clumped isotopes en inglés. Lo que se mide con esta técnica es la proporción de diferentes isótopos que usualmente van juntos. Por ejemplo, aquí se está midiendo carbono 13 y carbono 12, oxígeno 18 con respecto a oxígeno 16 y oxígeno 17 con respecto a oxígeno 16. Con esas diferentes proporciones se puede hacer una calibración de un termómetro para saber a qué temperatura se formaron o se recristalizaron diferentes minerales, como por ejemplo carbonatos, que es donde encontramos principalmente estos elementos. En este laboratorio se aplica la espectrometría de masas para el análisis de gases nobles como helio y argón que han quedado atrapados dentro de los cristales de minerales que se encuentran haciendo parte de ciertas rocas. Este análisis se utiliza como un termocronómetro, es decir, una medida de los cambios en la temperatura de una roca ígnea desde su formación a partir de un magma y las edades en las que se produjeron estos cambios, lo que ha permitido, por ejemplo, reconstruir la historia de la formación de unidades de roca en Marte. Un ejemplo adicional de las aplicaciones de la detección de isótopos con espectrometría de masas es la geoquímica de elementos traza. Como su nombre lo indica, los elementos traza son elementos que se encuentran en muy bajas concentraciones en muestras de roca, es decir, que hacen parte de menos de 0.1% de la composición de la roca. A pesar de su escasa abundancia, estos elementos son muy importantes para entender cómo ha evolucionado el núcleo, el manto y la corteza de la Tierra a través de la historia del planeta. Debido a que estos elementos se encuentran en concentraciones tan bajas en las rocas, los investigadores deben limitar al máximo contaminar las muestras. Es por eso que este se denomina laboratorio limpio y la antesala que acaban de ver
permite a los investigadores cubrirse completamente con trajes de cuerpo entero para evitar contaminar las muestras. Finalmente les voy a mostrar el laboratorio de espectrometría de masas en el que yo trabajo y que vieron en un video anterior. Los instrumentos que estamos viendo acá son cromatógrafos de gases que permiten la separación de muestras complejas de gas para conocer la composición química de cada una de las moléculas que los conforman. Y este es un instrumento de cromatografía líquida que nos permite realizar la misma separación en muestras líquidas complejas, es decir, con varios componentes. Y este es el espectrómetro de masas que ustedes me vieron utilizando en un video anterior, en donde las dos columnas de metal son hornos en los que se realiza la combustión de las muestras. En mi proyecto uso este espectrómetro de masas para entender el fraccionamiento biológico de isótopos. Los humanos utilizamos comida como fuente de energía. Sin embargo, las bacterias que yo estudio utilizan azufre como fuente de energía. Si recuerdan de mi video anterior, del cual el link está en la parte superior de sus pantallas en este momento, existen diferentes isótopos estables de la mayoría de los elementos químicos. En este caso, en el sistema de isótopos de azufre, los dos más abundantes son azufre 34 y azufre 32. La ruptura de enlaces químicos, en los que está involucrado el azufre 34, que es el más pesado, requiere más energía que romper enlaces químicos asociados al azufre 32, que es más liviano. Es por esto que como fuente de energía las bacterias prefieren utilizar azufre 32 muchísimo más que azufre 34. Esta preferencia del isótopo de azufre liviano con respecto al pesado, es decir, azufre 32 con respecto a azufre 34, es lo que se conoce como fraccionamiento biológico y se representa con la letra epsilon. Determinar esta preferencia o fraccionamiento para distintos tipos de bacterias me permite obtener huellas únicas que funcionen como huellas digitales del metabolismo de cada uno de estos tipos de bacteria. Varios profesores de Caltech han estado involucrados en el desarrollo de prototipos de espectrómetros de masas, y en la actualidad al menos 75% de los profesores vinculados a las opciones de geología, geobiología y geoquímica utilizan mediciones de isótopos en sus investigaciones. Ahora vamos a cambiar radicalmente el tema y les voy a mostrar una de las instalaciones más icónicas de la división, el laboratorio sismológico. Este laboratorio fue fundado en 1921 y es una de las redes sismológicas más importantes de Estados Unidos y a nivel global. Lo que les voy a mostrar en este momento es la exhibición museo del laboratorio. Estos son sedimentos que van desde los años 1300 en la parte inferior hasta 2010 en la parte superior, que muestran el desplazamiento asociado a la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es el límite entre dos placas tectónicas que se extiende por 1200 kilómetros en el oeste de California. Lo que van a ver ahora son sensores que se colocan en las estaciones sismológicas para detectar movimientos terrestres y que los registran en una red global que vemos en estas pantallas. Estos gráficos se conocen como sismogramas y son los que llevan el registro del movimiento terrestre, similar a un electrocardiograma. Cada uno de estos corresponde a una estación diferente. El laboratorio sismológico, que hace parte de la opción de geofísica, está localizado en el mismo edificio de ciencias planetarias, como lo sugieren estas imágenes. En esta dirección encontramos la oficina del profesor que en 2003 descubrió Eris, un cuerpo más allá de la órbita de Plutón, generando su reclasificación como planeta enano y que es por lo tanto conocido como el asesino de Plutón. Para concluir este tour, les voy a mostrar este esqueleto de un tigre de dientes de sable que es de hace más o menos 8 millones de años. Y este esqueleto está aquí porque en los 60s y 70s Caltech tenía una de las exhibiciones más grandes y bastantes profesores dedicados al estudio de paleontología de vertebrados,
y actualmente sus profesores ya no se encuentran trabajando aquí y la colección se vendió al Museo de la Brea Tar Pits, muy famoso en Los Ángeles porque contiene esta colección de fósiles del Mioceno hace más o menos 15 millones de años que se extinguieron debido a que quedaron atrapados en estos pozos de brea que es un derivado del petróleo. Si te gustó este video y quieres que siga creando contenido, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones.